El vagón del metro estaba lleno hasta el límite, con cuerpos apretados en cada rincón. Ernesto Sánchez se sostenía firmemente de la barra mientras intentaba ignorar el cansancio que le pesaba en los hombros después de un largo día en la obra. Apenas se abrió espacio entre la gente para subirse, y desde el primer instante notó a la mujer que estaba de pie frente a él. Tenía el rostro tenso, una mano agarrada con fuerza al pasamanos, mientras con la otra se sostenía el vientre prominente. Estaba claro que necesitaba sentarse. Ernesto miró alrededor. Nadie parecía dispuesto a cederle su lugar. Suspiró y se levantó señalando el asiento vacío. «Siéntese, señora», dijo, con voz firme pero amable. La mujer, al principio sorprendida, aceptó con un agradecimiento apresurado. «Muchas gracias», murmuró Camila Torres, acomodándose con esfuerzo en el asiento. Apenas pasaron unos segundos antes de que una voz ronca rompiera el silencio incómodo. «Pues, ¿quién se cree este? ¿El héroe del día o qué?». Ernesto no levantó la mirada, pero supo de inmediato que el comentario iba dirigido a él. Un hombre en la esquina, de unos 40 años, lo miraba con una mezcla de desdén y desafío. Junto a él, dos personas más comenzaron a reírse. «Siempre igual, ¿no?», agregó una mujer que estaba a su lado, cruzando los brazos con gesto petulante. «Haciendo el espectáculo para que todos lo vean». «¡Qué ejemplo de caballero!», se burló un joven imitando una reverencia exagerada mientras los demás reían. Ernesto se mantuvo en silencio, firme, mirando al frente. No tenía intención de responder, pero la incomodidad en el vagón era palpable. Algunos pasajeros desviaban la mirada fingiendo que no escuchaban, mientras otros observaban el intercambio con una mezcla de curiosidad y vergüenza. Camila movió las manos nerviosamente sobre su regazo. «Por favor, ya déjenlo», dijo en voz baja intentando calmar la situación. «¿Y a ti quién te preguntó?», replicó la mujer del grupo, lanzándole una mirada cargada de desprecio. Ernesto respiró hondo y levantó la vista por primera vez, fijándola en el hombre que había iniciado todo. «Lo hice porque era lo correcto», dijo, con una calma que contrastaba con la hostilidad que lo rodeaba. El hombre lo miró, desconcertado por la falta de reacción. «¿Lo correcto? ¿Eso qué significa?», replicó con un tono burlón avanzando un paso hacia él. «¿Te crees mejor que los demás?». Antes de que Ernesto pudiera contestar, una voz fuerte rompió la tensión. «Déjenlo en paz ya». Un hombre mayor de cabello canoso se levantó del otro lado del vagón. «No entiendo qué tienen en contra de alguien que simplemente está siendo amable. Déjenlo tranquilo». Las risas del grupo se apagaron por un momento, pero rápidamente se volvieron a encender, esta vez más forzadas. «Mire quién habla, el defensor de los pobres», dijo la mujer del grupo, pero su tono ya no tenía la misma seguridad. La atmósfera en el vagón estaba al rojo vivo. Los pasajeros comenzaban a moverse incómodos, algunos levantando sus teléfonos discretamente para grabar la escena. Entre ellos, una joven estudiante enfocó su cámara en Ernesto y en el grupo, capturando cada palabra y gesto. Ernesto se giró hacia Camila. «¿Se siente bien?», preguntó, ignorando por completo al grupo. Camila asintió, pero sus manos seguían temblando. «Sí, gracias». La tensión aumentaba con cada segundo. Ernesto sintió que el hombre se movía más cerca, su sombra cayendo sobre él. La situación estaba a punto de escalar, y el resto del vagón parecía contener la respiración. El hombre dio otro paso hacia Ernesto, su mirada encendida por un orgullo malentendido. Sus labios se torcieron en una sonrisa amarga. «¿Y qué pasa si no quiero que seas tan correcto, dijo con un tono cargado de amenaza, empujando suavemente el hombro de Ernesto con la mano. El empujón no fue fuerte, pero lo suficiente para captar la atención de todos los pasajeros. Algunos jadearon en silencio, mientras otros se tensaron, listos para intervenir si era necesario. Ernesto no se movió. Su expresión seguía igual de serena, aunque dentro de sí mismo comenzaba a calcular cada palabra y gesto que haría a continuación. «No pasa nada», respondió con voz tranquila. «Haga lo que quiera». Esa respuesta fue como un fósforo cayendo en gasolina. «¿Haga lo que quiera?», repitió el hombre riéndose, pero sin apartar los ojos de Ernesto. Su voz se alzó, atrayendo aún más atención. «¿Qué crees que estás diciendo? ¿Que no tengo derecho a molestarte?». La mujer del grupo, que hasta ahora se había mantenido detrás, decidió sumarse nuevamente al ataque. «Ay, por favor, ya bájate de tu pedestal», dijo, dirigiéndose a Ernesto con un gesto de desprecio.
Seguro es otro que viene aquí a dárselas de santo cuando ni siquiera paga sus impuestos. Ernesto sintió cómo esas palabras provocaban murmullos entre los pasajeros. Algunos bajaron la mirada incómodos, mientras otros parecían escudriñar a Ernesto como si de alguna manera esas acusaciones pudieran ser verdad. Camila levantó la voz, quebrada pero decidida. «Ya basta. Él solo me dio su asiento. Nadie tiene por qué hacer esto una escena». La mujer rodó los ojos y levantó las manos. «Mírala. Ahora la víctima está llorando. ¡Qué conveniente!». Fue entonces cuando Ana, la joven que grababa con su teléfono, dio un paso adelante. «¿Qué les pasa?», preguntó en voz alta, interrumpiendo el discurso del grupo. Su tono era firme, cargado de indignación. «¿Qué ganan molestando a alguien que no les ha hecho nada?». El grupo se giró hacia ella, sorprendidos por la intervención. Ana, sin bajar la cámara, sostuvo sus miradas. Todo esto porque alguien fue amable, ¿verdad? Vaya ejemplo de humanidad. Los murmullos en el vagón comenzaron a intensificarse. Algunos pasajeros murmuraban palabras de apoyo hacia Ernesto, mientras otros seguían observando, demasiado asustados o indiferentes para involucrarse. «Nadie te pidió tu opinión», gritó el joven del grupo, señalando a Ana, pero su voz no tenía la misma seguridad de antes. En ese momento, Ernesto levantó la mano, como pidiendo calma. «No se preocupen, esto no tiene que escalar más», dijo, mirando directamente a Ana. Luego giró su atención hacia el grupo. «Ya dijeron lo que querían decir. Sigamos con nuestros viajes, ¿sí?». El hombre que había iniciado todo apretó los puños. Claramente frustrado por la calma inquebrantable de Ernesto, dio un paso más hacia él, invadiendo su espacio personal. «No te voy a dejar salirte con la tuya», murmuró con los dientes apretados. Ernesto lo miró firme. «¿Salir con la mía? No estoy jugando. Ni tú deberías». La tensión era insoportable. Ana seguía grabando, su cámara fija en los rostros del grupo. Fue entonces cuando, de repente, Camila soltó un gemido ahogado. «¡Ay!», jadeó, llevándose una mano al vientre. Algo no está bien». Ernesto se giró hacia ella de inmediato, dejando atrás cualquier rastro de la confrontación. «¿Qué pasa?», preguntó, inclinándose hacia ella. Camila respiraba rápido, su rostro pálido. «Me duele. Creo que es el bebé». El vagón se sumió en un silencio sepulcral, mientras la realidad de la situación golpeaba a todos los presentes. La mujer del grupo retrocedió un paso, sorprendida. El hombre, que hasta hacía un momento parecía listo para pelear, se quedó paralizado. «¡Alguien llame a una ambulancia!», gritó Ernesto, su voz firme, pero con un toque de urgencia. Una pasajera cercana, que había estado mirando desde el fondo, se acercó rápidamente. «Soy enfermera», dijo, agachándose junto a Camila. «Déjenme ver». El conductor del metro anunció por los altavoces que harían una parada de emergencia en la siguiente estación. Ernesto y la enfermera comenzaron a atender a Camila, mientras otros pasajeros sacaban sus teléfonos para buscar ayuda. El grupo, por primera vez, permaneció en silencio. El metro se detuvo bruscamente en la siguiente estación, y las puertas se abrieron de golpe. Los pasajeros comenzaron a apartarse para dar espacio a Camila, quien ahora respiraba con dificultad mientras la enfermera se inclinaba junto a ella. Ernesto permanecía a su lado, sosteniendo su brazo con cuidado. «Camila, respire profundo, ¿de acuerdo?», dijo la enfermera mientras revisaba su pulso y observaba con atención su vientre. «Esto puede ser estrés, pero necesitamos asegurarnos». «El bebé se está moviendo mucho», murmuró Camila, su voz entrecortada. «Ya vienen los paramédicos», anunció alguien al fondo levantando un teléfono. «Están a unos minutos de aquí». Ernesto miró alrededor, buscando algo que pudiera ayudar. Un hombre de traje se quitó la chaqueta y la ofreció como apoyo para que Camila se recostara un poco más cómodamente en el asiento. «Aquí, úsela para que esté más cómoda», dijo con rapidez. La enfermera asintió y colocó la chaqueta debajo de la espalda de Camila. «Gracias, esto ayudará». Mientras todo esto sucedía, el grupo que había iniciado la confrontación se mantenía inmóvil en la esquina del vagón. La mujer miraba al suelo, evitando el contacto visual con los demás pasajeros. El joven tamborileaba los dedos en el pasamanos, claramente incómodo, mientras el hombre que había provocado a Ernesto observaba la escena con una mezcla de confusión y vergüenza. «¿Está bien?», preguntó el hombre de repente, casi en un susurro, dirigiéndose a Ernesto por primera vez sin hostilidad.
Ernesto no lo miró directamente. Estaba enfocado en Camila. No lo sé. Estamos haciendo lo que podemos hasta que lleguen los paramédicos, respondió en un tono firme, pero sin rencor. El silencio del grupo era tan evidente como su incomodidad. Las risas y las burlas que antes llenaban el vagón ahora eran un recuerdo lejano. Los minutos parecían alargarse eternamente, pero finalmente se escucharon las sirenas de los paramédicos acercándose a la estación. 2 hombres con uniformes azules subieron al vagón con rapidez, llevando consigo una camilla plegable. ¿Quién es la paciente?, preguntó uno de ellos mirando alrededor. Es ella, respondió la enfermera levantándose para dejarles espacio. Está embarazada y comenzó a sentir dolores abdominales severos hace unos minutos. Los paramédicos evaluaron rápidamente a Camila. Ernesto dio un paso atrás, dejando que ellos tomaran el control, pero permaneció cerca por si necesitaban algo. ¿Es usted familiar?, preguntó uno de los paramédicos mirando a Ernesto. No, pero quiero asegurarme de que esté bien, respondió Ernesto, sus manos aún tensas después de sostenerla durante la espera. La llevaremos al hospital para un chequeo completo, dijo el paramédico, mientras ajustaban a Camila en la camilla. Parece que el bebé está bien, pero necesita atención médica inmediata para asegurarnos. Camila, con el rostro todavía pálido, miró a Ernesto mientras los paramédicos la preparaban para bajar del vagón. Gracias por todo, murmuró su voz apenas un susurro. Ernesto asintió ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Va a estar bien. El vagón se quedó en silencio una vez que los paramédicos llevaron a Camila fuera del tren. Los pasajeros observaron cómo se la llevaban hacia la ambulancia que esperaba en la plataforma. Por unos momentos, nadie habló ni se movió. Finalmente, una voz rompió el silencio. «Oye, yo lo siento», dijo el hombre del grupo dirigiéndose a Ernesto con las palabras atascadas en la garganta. Ernesto lo miró por primera vez directamente. «No tienes que disculparte conmigo. Lo que importa es que ella esté bien». El hombre bajó la mirada mientras sus 2 compañeros del grupo lo miraban con incomodidad. Nadie en el vagón parecía dispuesto a intervenir, pero las miradas de desaprobación hacia el grupo eran inconfundibles. Hannah, la joven que había estado grabando, bajó finalmente su teléfono y lo guardó en su bolso. «Esto es lo que pasa cuando dejamos que alguien como tú sea atacado por nada», dijo mirando a Ernesto. «Si no hubiera sido por usted, no sé cómo habría terminado esto». Ernesto negó con la cabeza. «Hice lo que cualquiera haría». Ana frunció el ceño, pero no discutió. El metro volvió a ponerse en marcha, sacudiéndose mientras continuaba su recorrido. Ernesto se quedó de pie, observando la estación desaparecer mientras los pasajeros regresaban lentamente a sus rutinas, aunque la tensión seguía presente en el aire. El vagón avanzaba en silencio, roto solo por el eco de las ruedas del metro sobre los rieles. Los pasajeros, todavía atrapados en la tensión del incidente, intercambiaban miradas breves y evitaban hablar. Ernesto permanecía de pie, con una mano agarrando la barra, mientras su mente seguía en Camila. En una esquina, Ana revisaba el video que había grabado. Aunque quería publicarlo de inmediato, dudaba. Algo en la solemnidad del momento la hizo guardar su teléfono y observar a Ernesto, intentando entender cómo había permanecido tan sereno frente a todo. «¿De dónde es usted?», preguntó finalmente rompiendo el silencio. Ernesto giró la cabeza hacia ella, sorprendido por la pregunta. «De Jalisco», respondió. «Vivo aquí en Houston desde hace 6 años». Ana sintió como si estuviera atando cabos, y aún así puede quedarse callado mientras lo atacan de esa manera. «No entiendo cómo lo hace». Ernesto le lanzó una mirada tranquila, aunque sus ojos reflejaban cansancio. No vale la pena gastar energía en gente que no quiere escuchar. Si uno se engancha, solo les da más poder. Del otro lado del vagón, el hombre que había liderado la confrontación se retorcía incómodo en su asiento. Finalmente, levantó la vista y habló en voz baja. «Oye, lo que dije antes no era justo». Ernesto lo miró sin decir nada al principio. El hombre, sintiendo el peso del silencio, continuó. «No sé qué estaba pensando. Solo estaba molesto, supongo. No tenía derecho a hablarte así». La mujer del grupo lo miró sorprendida y después bajó la mirada hacia sus propias manos. El joven que los acompañaba trató de disimular su incomodidad mirando al suelo. Ernesto inclinó la cabeza ligeramente. «A veces todos decimos cosas que no deberíamos», dijo finalmente, sin rastro de enojo en su tono.
pero lo importante es lo que hacemos después. El hombre asintió, claramente afectado por la respuesta. Gracias. El metro se detuvo nuevamente en otra estación y algunas personas comenzaron a bajar. Ernesto notó cómo el ambiente en el vagón cambiaba lentamente. Algunos pasajeros se relajaban, mientras otros observaban la interacción con interés. Hannah, todavía intrigada, no pudo evitar preguntar más. «¿Usted siempre ha sido así de tranquilo?» Ernesto soltó una pequeña risa, casi inaudible. «No siempre, pero cuando tienes 2 hijos en casa que te ven como su ejemplo, aprendes a manejar las cosas de otra manera». La respuesta dejó a Ana reflexionando. «¿Tiene hijos?» «Sí, una niña de 9 y un niño de 6. Ellos me enseñan más de lo que yo les enseño a ellos». Ana sonrió, impresionada por la humildad de Ernesto. La voz automatizada del metro anunció la próxima parada, y el hombre del grupo se levantó de su asiento. Parecía indeciso, como si quisiera decir algo más, pero al final solo asintió brevemente hacia Ernesto antes de salir del vagón. La mujer y el joven lo siguieron en silencio, pero antes de irse, la mujer se detuvo por un momento y murmuró: «Espero que la señora y su bebé estén bien». Ernesto respondió con una inclinación de cabeza, aceptando el gesto. Cuando las puertas se cerraron y el metro continuó su trayecto, Ernesto respiró hondo, finalmente sintiendo cómo la tensión en su pecho comenzaba a disiparse. Ana, todavía sentada frente a él, sacó su teléfono una vez más. «Voy a subir el video», anunció, casi como si estuviera buscando su aprobación. «La gente necesita ver cómo reaccionó usted frente a todo esto». Ernesto negó con la cabeza lentamente. «No necesito que nadie me vea. Lo importante es que Camila y su bebé estén bien». Ana lo miró por unos segundos, sorprendida por su respuesta. Guardó su teléfono de nuevo, pero algo en su expresión indicaba que el video no quedaría olvidado. El metro se detuvo nuevamente, esta vez en la estación donde Ernesto debía bajar. Miró a Ana una última vez, ofreciéndole una pequeña sonrisa. «Cuídese», dijo, mientras se dirigía a las puertas. «Usted también», respondió Ana, todavía pensando en sus palabras. Cuando las puertas se cerraron tras él, Ernesto subió las escaleras hacia la calle, dejando atrás el bullicio del metro. Afuera, el aire fresco de la noche lo recibió, y con él una extraña sensación de paz. Sabía que la noche aún no terminaba, pero en ese momento sentía que había hecho lo correcto. Esa noche, Ernesto llegó a su pequeño apartamento en el sur de Houston. Apenas cruzó la puerta, lo recibió el sonido de los pasos apresurados de sus hijos. Valeria, de 9 años, y Martín, de 6, corrieron hacia él abrazándolo por la cintura. «¡Papá!», gritaron al unísono, llenando el espacio con risas y alegría. «¿Cómo les fue hoy?», preguntó Ernesto, acariciando sus cabezas mientras cerraba la puerta con el pie. «Hicimos dibujos en la escuela», anunció Martín, levantando un papel lleno de garabatos de colores. Ernesto sonrió, sus preocupaciones del metro disipándose momentáneamente. Agradecía esos pequeños momentos de tranquilidad en casa, lejos del ruido y la tensión de la ciudad. «¿Y tú, Valeria?», preguntó, mirando a su hija mayor. «Nos dejaron tarea, pero no es mucha», respondió con una sonrisa, antes de mirarlo con curiosidad. «¿Y tú, papá? ¿Cómo estuvo tu día?». Ernesto dudó por un momento. Podría haberles contado sobre lo sucedido en el metro, pero decidió no hacerlo. No quería que sus hijos vieran el mundo como un lugar hostil. «Fue un día normal, nada fuera de lo común», dijo encogiéndose de hombros. Sin embargo, esa tranquilidad que Ernesto buscaba no duraría mucho. Mientras ayudaba a sus hijos con la cena, su teléfono comenzó a vibrar insistentemente en la mesa. Ernesto lo tomó y vio varias notificaciones de mensajes de texto y redes sociales, algo inusual para él, ya que rara vez usaba su teléfono para algo más que llamadas básicas. Uno de los mensajes era de su compañero de trabajo, Rubén. «Oye, hermano, ¿qué hiciste? Hay un video tuyo circulando por ahí. Eres tendencia». Ernesto frunció el ceño, confundido. Abrió el enlace que Rubén le envió y vio el video que Ana había grabado en el metro. En pocos minutos, lo que había sido un acto privado y cotidiano para él, ahora estaba siendo comentado por miles de personas en Internet. El video mostraba claramente cómo Ernesto le cedía su asiento a Camila, el acoso del grupo y, finalmente, la intervención de los demás pasajeros cuando la situación se tornó crítica. Las respuestas en los comentarios
Eran variadas. Algunos alababan su calma y humanidad, mientras otros discutían el comportamiento del grupo y lo que reflejaba de la sociedad actual. «Papá, ¿qué estás viendo?», preguntó Valeria, inclinándose para mirar la pantalla. Ernesto apagó el teléfono rápidamente, sonriendo a su hija para no preocuparla. «Nada importante, solo un mensaje de Rubén», dijo, desviando la conversación. «Vamos a terminar de cenar, sí», pero aunque intentara ignorarlo, sabía que esto iba a llegar más lejos. Cuando Ernesto llegó a la obra al día siguiente, lo recibió un coro de silbidos y bromas de sus compañeros de trabajo. Rubén se acercó con una sonrisa amplia, agitando su teléfono en el aire. «Mira nada más a nuestro héroe del metro», dijo en tono burlón dándole una palmada en la espalda. «No es para tanto, Rubén», respondió Ernesto, tratando de restarle importancia. «No, en serio, lo que hiciste estuvo bien. No cualquiera se queda tranquilo frente a algo así». Ernesto no respondió. Nunca había buscado atención por sus acciones, simplemente hizo lo que consideraba correcto. Sin embargo, no podía ignorar que su vida cotidiana estaba cambiando por algo que había empezado como un acto sencillo. A lo largo del día, Ernesto recibió más mensajes y llamadas de conocidos que habían visto el video. Algunos lo felicitaban, otros simplemente querían confirmar si era él. Aunque trataba de mantenerse centrado en su trabajo, no podía evitar sentir cierta incomodidad con la atención que estaba recibiendo. Esa tarde, cuando Ernesto regresó al apartamento, encontró un sobre pequeño esperándolo en la puerta. Lo recogió, extrañado, y notó que no tenía remitente. Al abrirlo, encontró una carta escrita a mano. «Ernesto, no sé si recordarás mi rostro, pero soy Camila. No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste por mí ayer en el metro. Gracias a ti, mi bebé y yo estamos bien. Hoy di a luz a un hermoso niño y he decidido nombrarlo Ernesto, en honor a la bondad y calma que me transmitiste en un momento tan difícil. Espero algún día poder presentártelo en persona. Con gratitud, Camila Torres». Ernesto leyó la carta 2 veces, sintiendo un nudo en la garganta. La humildad con la que había actuado el día anterior ahora tenía un impacto que jamás había anticipado. Valeria, que lo estaba observando desde el sofá, preguntó: «¿Qué dice, papá?». Ernesto dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo. «Dice que hice un nuevo amigo, hija». Esa noche, mientras miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada, Ernesto reflexionó sobre lo fácil que era pasar desapercibido en un mundo tan caótico. Pero tal vez, en medio de toda esa indiferencia, pequeños actos de humanidad como el suyo tenían más peso de lo que él creía. La mañana siguiente, Ernesto se levantó antes del amanecer como de costumbre. Se preparó un café y revisó su teléfono, donde seguían llegando notificaciones. A pesar de su reticencia, el video grabado por Ana seguía propagándose. Más personas compartían mensajes de admiración, pero algunos comentarios traían consigo juicios y especulaciones que le incomodaban. Al llegar a la obra, Rubén lo esperaba con una expresión seria, distinta a la de días anteriores. «Oye, Ernesto, necesito que veas esto», dijo extendiéndole su teléfono. Era una noticia publicada en un medio local que había utilizado el video. El titular decía: «El héroe del metro, un inmigrante mexicano, muestra la verdadera humanidad en Houston». Ernesto frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó devolviendo el teléfono. «Es lo que te decía, hermano. Ahora todos saben quién eres. Están hablando de ti como si fueras algún tipo de santo». «No hice nada extraordinario», respondió Ernesto mientras recogía sus herramientas para el día. «Solo di mi asiento». Rubén suspiró. «Tal vez, pero la gente no lo ve así. Ahora todos están pendientes de lo que pasó». Ernesto no respondió. La atención no era algo que buscara y mucho menos le interesaba. A lo largo del día, evitó cualquier conversación que tuviera que ver con el video, concentrándose en su trabajo. Pero incluso ahí sentía las miradas curiosas de algunos compañeros, como si esperaran que hiciera algo fuera de lo común. Esa tarde, al regresar a casa, Ernesto recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero finalmente respondió. «¿Bueno, señor Ernesto Sánchez?», preguntó una voz femenina. «Sí, él habla. Mi nombre es Laura Pérez. Trabajo como periodista para un canal local. Estamos interesados en contar su historia. Queremos hacer una entrevista sobre lo que ocurrió en el metro». Ernesto apretó la mandíbula. «No creo que sea necesario», dijo intentando mantener la calma. «Solo hice lo que cualquiera haría».
Eso es precisamente lo que hace su historia especial. En un mundo tan dividido, su gesto de bondad ha inspirado a muchas personas. No necesito atención por lo que hice, cortó Ernesto, con firmeza pero sin rudeza. Gracias por llamar, pero no estoy interesado. Antes de que la periodista pudiera insistir, Ernesto colgó. Valeria, que lo observaba desde el sofá, le lanzó una mirada curiosa. ¿Quién era, papá? Nadie importante, hija. ¿Tiene que ver con el video del metro?, insistió ella. Ernesto se detuvo un momento, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Valeria señaló su tableta, donde el video de Ana estaba en pantalla. Mis amigas en la escuela me dijeron que eras famoso. Ernesto se arrodilló frente a ella, colocando sus manos en sus pequeños hombros. Mira, Valeria, lo que hice en el metro no fue nada del otro mundo. Fue simplemente algo correcto. Pero no quiero que te preocupes por lo que digan las personas. Nosotros seguimos siendo los mismos. ¿Entendido? Ella asintió lentamente, aunque aún parecía confundida. ¿Entonces no vas a salir en la tele? Ernesto rió suavemente. Definitivamente no. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Ernesto se sentó en el sofá con la carta de Camila en sus manos. Las palabras seguían resonando en su mente. Gracias a ti, mi bebé y yo estamos bien. Aunque evitaba los reflectores, no podía negar que algo en esa experiencia lo había cambiado. No porque buscara reconocimiento, sino porque había sido testigo de cómo un simple gesto podía tener un impacto profundo en otra persona. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Ana. Sé que no quieres atención, pero quería agradecerte por lo que hiciste. El video está inspirando a muchas personas, y eso es gracias a ti. Ernesto miró el mensaje por un momento antes de responder. Gracias, Ana, pero no lo hice por eso. Solo espero que Camila y su hijo estén bien. Ana respondió casi de inmediato. Lo están. Hablé con ella hoy. Está muy agradecida contigo. Dice que quiere verte pronto para presentarte al bebé. Ernesto dejó el teléfono sobre la mesa, cerrando los ojos por un momento. Quizás aceptar ese encuentro sería lo correcto. No por las cámaras ni por los comentarios de la gente, sino porque su historia ya no solo le pertenecía a él. Ahora también era parte de la vida de Camila y su hijo. Con esa decisión en mente, se permitió un momento de paz antes de apagar las luces y prepararse para otro día. Días después, Ernesto recibió un mensaje de Ana con una dirección y una hora. Camila quería verlo. Aunque al principio dudó en aceptar, algo en su interior le decía que debía ir. No se trataba de cumplir con una expectativa pública, sino de cerrar un ciclo que había comenzado aquella tarde en el metro. La dirección lo llevó a un pequeño hospital comunitario en las afueras de Houston. Cuando llegó, el ambiente era tranquilo, casi acogedor, lejos del bullicio de la ciudad. Camila lo estaba esperando en la recepción, con una sonrisa tenue y un bebé dormido en brazos. «Ernesto, qué gusto verlo», dijo, su voz cálida y sincera. Ernesto asintió, algo incómodo con la atención, pero al ver al bebé, su expresión se suavizó. «¿Cómo están?», preguntó, dirigiendo su mirada al pequeño. «Bien, gracias a Dios. Y a usted. Este es Ernesto, mi hijo». La simpleza del gesto lo desarmó. Camila le pasó al bebé con cuidado, y Ernesto, con manos algo temblorosas, lo sostuvo por primera vez. El pequeño dormía profundamente, ajeno a todo. «Es un nombre grande para un niño tan pequeño», bromeó intentando aligerar el momento. Camila rió suavemente. «Es el nombre de alguien que me enseñó que todavía hay bondad en el mundo, aunque a veces sea difícil de encontrar». Ernesto sintió un nudo en la garganta, pero se limitó a asentir, mirando al bebé que ahora abría los ojos lentamente. Se sentaron en una sala de espera vacía, donde Camila le contó lo que había ocurrido desde aquel día. La complicación había sido temporal, y tanto ella como el bebé se encontraban fuera de peligro. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la reacción de las personas tras conocer su historia. «Desde que salió el video, he recibido mensajes de todo tipo», dijo Camila. «Personas que quieren ayudar, que me preguntan si necesitamos algo. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera impactar tanto a tanta gente». «Yo tampoco», admitió Ernesto. «No busqué nada de esto. Solo quería ayudar». Camila lo miró con gratitud. «Eso es lo que lo hace especial. Usted no lo hizo por atención. Lo hizo porque es un buen hombre». Las palabras lo tomaron por sorpresa. Ernesto no se consideraba alguien especial. Era un hombre común,
haciendo lo mejor que podía para sacar adelante a su familia. Pero escuchar eso de alguien que había estado en su momento más vulnerable le dio una nueva perspectiva. Mientras conversaban, un hombre con una cámara pequeña entró al hospital. Camila, incómoda, miró a Ernesto. «Es alguien de las noticias. Intentaron contactarme después de lo del video», explicó en voz baja. «No sabía que vendrían hoy». Ernesto suspiró, sintiendo cómo la privacidad del momento comenzaba a desmoronarse. El reportero se acercó con una sonrisa profesional. «Señora Torres, ¿es usted la madre que estaba en el video del metro? ¿Y usted es Ernesto Sánchez?», preguntó mirando hacia él. Camila abrió la boca para responder, pero Ernesto levantó una mano. «Con todo respeto, no estamos aquí para entrevistas», dijo su tono firme pero educado. «Esto no es una historia, es la vida de ella y su hijo». El reportero, sorprendido por la respuesta, trató de insistir. «Pero esto ha inspirado a mucha gente. Seguro que la comunidad querrá escuchar su versión». «Ya han escuchado suficiente», interrumpió Ernesto. «Lo que importa es que Camila y su bebé estén bien. Lo demás no tiene sentido». El reportero vaciló, pero finalmente asintió y salió del hospital. Camila lo miró agradecida. «Gracias por eso. A veces no sé cómo manejar este tipo de cosas». Ernesto sonrió levemente. «A veces lo mejor es no manejarlo en absoluto, solo seguir adelante». Antes de despedirse, Camila le entregó una pequeña caja. Dentro había un pañuelo bordado con las iniciales de ambos, C-T-I-E-S. Es un agradecimiento humilde, pero quería que tuviera algo para recordar este momento. Ernesto tomó la caja con cuidado, sintiendo el peso simbólico del gesto. «Gracias. Nunca lo olvidaré». Cuando salió del hospital, Ernesto respiró profundamente, dejando que el aire fresco despejara sus pensamientos. Miró el pañuelo por un momento antes de guardarlo en su bolsillo. No buscaba reconocimiento, pero sabía que este encuentro quedaría grabado en su memoria como un recordatorio de lo que realmente importaba, las conexiones humanas que se crean en los momentos más simples y sinceros. Mientras caminaba hacia la estación de metro, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. No porque se sintiera un héroe, sino porque sabía que había hecho lo correcto. Y eso, para él, era suficiente. Ernesto regresó a su rutina, decidido a dejar atrás todo el alboroto que había rodeado el incidente del metro. A pesar de los mensajes y comentarios que seguían llegando, mantuvo su enfoque en el trabajo y en su familia. Sin embargo, algo en él había cambiado. Sentía una conexión más profunda con las personas a su alrededor, como si aquel momento le hubiera abierto los ojos a las pequeñas historias de humanidad que ocurrían a diario. Un par de semanas después, mientras Ernesto viajaba nuevamente en el metro, se encontró observando a las personas con más atención. Una mujer mayor intentaba alcanzar un bolso que se le había caído al suelo. Sin pensarlo dos veces, Ernesto se inclinó para ayudarla. La mujer le agradeció con una sonrisa sincera. «No hay de qué», respondió Ernesto, devolviéndole el bolso. El pequeño gesto pasó desapercibido para la mayoría, pero para Ernesto era un recordatorio de que las acciones simples seguían teniendo valor, incluso si nadie las notaba. Esa noche, al llegar a casa, Valeria lo recibió con una expresión seria. «Papá, en la escuela seguimos hablando de lo que hiciste en el metro», dijo mientras acomodaba su mochila en el sofá. La maestra incluso usó el video para hablarnos sobre ayudar a los demás. Ernesto se sentó a su lado, sorprendido. «¿Y qué les dijo?» «Que todos deberíamos ser como tú», respondió Valeria, con un tono que mezclaba admiración e incredulidad. «Pero, ¿de verdad crees que todos pueden hacerlo?» Ernesto tomó un momento antes de responder. «No sé si todos lo harían, hija, pero no importa si los demás lo hacen o no. Lo que importa es que tú elijas ser amable cuando tengas la oportunidad. No necesitas que alguien te aplauda por hacerlo, solo saber que hiciste lo correcto». Valeria asintió lentamente, procesando sus palabras. «¿Crees que yo podría ser así?» Ernesto sonrió, dándole un pequeño empujón en el hombro. «Yo creo que ya lo eres». Unos días después, mientras Ernesto trabajaba en la obra, recibió una visita sorpresa. Un hombre vestido de traje se acercó a la entrada de la construcción pidiendo hablar con él. Rubén lo llamó desde el andamio. «Ernesto, alguien pregunta por ti», gritó, señalando hacia el visitante. Ernesto bajó las escaleras metálicas y se acercó al hombre.
limpiándose las manos en sus pantalones de trabajo. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó, directo. El hombre se presentó como Miguel Espinosa, director de una organización local que apoyaba a familias inmigrantes en Houston. Había escuchado sobre el incidente del metro y quería invitar a Ernesto a participar en una campaña para promover actos de bondad en la comunidad. Queremos mostrar que gestos como el suyo pueden inspirar a otros a actuar con empatía. No estamos buscando fama ni reconocimiento, solo queremos que más personas se sientan motivadas a ayudar, explicó Miguel. Ernesto lo escuchó con atención, pero al final negó con la cabeza. Agradezco la invitación, pero no soy el indicado para algo así. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Miguel le ofreció una sonrisa comprensiva. Eso es precisamente lo que lo hace especial. Pero respeto su decisión. Solo quería que supiera que su historia está haciendo una diferencia. Ernesto agradeció el gesto y volvió a su trabajo, convencido de que su lugar estaba lejos de los reflectores. Sin embargo, la conversación lo dejó pensando. Tal vez, aunque no buscara atención, su experiencia podía servir para algo más grande. Esa noche, Ernesto tomó el pañuelo que Camila le había regalado y lo colocó en una pequeña caja junto a otros recuerdos importantes de su vida. No lo veía como un símbolo de heroísmo, sino como un recordatorio de que las acciones pequeñas podían tener un impacto duradero. Mientras miraba la caja, sintió que algo en su interior se había completado. No necesitaba más pruebas ni aplausos. Sabía que había hecho lo correcto, y eso era suficiente para él. Ahora su enfoque estaba donde siempre había estado, en su familia y en vivir con integridad. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el metro, una joven lo detuvo en la calle. ¿Es usted Ernesto Sánchez?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Ernesto, acostumbrado ya a este tipo de encuentros, asintió. Quería agradecerle por lo que hizo en el metro. Me hizo pensar que todos podemos hacer algo para ayudar a los demás. Ernesto le devolvió una sonrisa tranquila. Gracias, pero no necesitas esperar por alguien más. Tú también puedes hacerlo. La joven asintió y se despidió, dejando a Ernesto con una sensación de tranquilidad. La vida seguía, y él estaba listo para enfrentarla, un acto de bondad a la vez. Una tarde, semanas después de aquel encuentro en el hospital, Ernesto recibió una llamada de Camila. Su voz, serena pero decidida, tenía un tono diferente esta vez. Ernesto, espero no molestarlo, pero quería contarle algo. He estado hablando con algunas personas que vieron el video y se han acercado a mí. Quieren organizar un pequeño evento en el barrio donde vivo, algo simple, para hablar sobre la importancia de ayudarnos entre nosotros. Pensé que sería bueno que estuviera presente. Ernesto escuchó en silencio, sintiendo la familiar resistencia de no querer convertirse en el centro de atención, pero también recordó cómo aquella tarde en el metro había dejado una huella más allá de él mismo. Sus palabras habituales de rechazo se quedaron atrapadas en su garganta. ¿Qué espera que haga allí?, preguntó finalmente con cautela. Nada complicado, respondió Camila. Solo estar presente, tal vez decir unas palabras, pero no tiene que ser nada grande. La gente quiere conocerlo, pero sobre todo quiere escuchar cómo un acto tan simple puede cambiar tanto. Ernesto respiró hondo antes de responder. Está bien, iré. El día del evento, Ernesto llegó al barrio de Camila, un vecindario humilde pero lleno de vida. Había niños jugando en la calle y un pequeño grupo de vecinos se reunía en un parque comunitario, donde una mesa con micrófonos y sillas había sido colocada improvisadamente. Camila lo recibió con una sonrisa cálida y un abrazo rápido. Gracias por venir. Esto significa mucho para todos aquí. Ernesto asintió mirando alrededor. No había cámaras ni reporteros, solo un grupo de personas que querían escuchar y compartir algo positivo. Mientras esperaba su turno para hablar, escuchó a otros vecinos compartir historias sobre cómo pequeños actos de bondad habían marcado diferencias en sus vidas. Una madre habló de cómo un desconocido la había ayudado a pagar una compra cuando se quedó sin efectivo. Un anciano recordó cómo un joven lo ayudó a cruzar una calle concurrida. Cuando llegó su turno, Ernesto se levantó y caminó hacia el micrófono con pasos lentos. Había practicado algo que decir, pero al estar frente a las personas decidió hablar desde el corazón. No sé por qué estoy aquí realmente, comenzó, con una sonrisa tímida que provocó algunas risas. No soy un hombre que busque atención,
Lo que hice aquel día en el metro no fue nada especial, al menos no para mí. Simplemente vi a alguien que necesitaba ayuda y actué. Se detuvo un momento, mirando a las personas que lo escuchaban con atención. Pero después de todo lo que pasó, me di cuenta de algo importante. A veces lo que para nosotros es pequeño, para otros puede significar mucho. Y tal vez eso es lo que necesitamos recordar. No se trata de hacer cosas grandes, sino de estar atentos a las oportunidades pequeñas de ser amables. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue un silencio reflexivo, como si cada persona estuviera considerando sus palabras con cuidado. Cuando Ernesto volvió a su asiento, Camila lo miró con gratitud. Eso fue perfecto. En los días siguientes, Ernesto notó cómo el impacto del evento comenzó a propagarse. Personas del barrio de Camila empezaron a organizar actividades de voluntariado, limpiezas comunitarias y pequeños grupos de apoyo para quienes lo necesitaban. Una tarde, mientras Ernesto regresaba del trabajo, se encontró con Ana en la misma estación de metro donde todo había comenzado. Llevaba una bolsa grande con alimentos, aparentemente de camino a casa. «Ernesto, qué bueno verlo». «Ana, ¿cómo está?», respondió con una pequeña sonrisa. «Bien, mejor desde ese día. He estado ayudando en el barrio de Camila. La verdad, usted me inspiró. Nunca pensé que algo tan simple como dar un asiento podía tener un impacto tan grande». Ernesto asintió sin saber qué responder. A veces sentía que las cosas le sobrepasaban, pero al mismo tiempo no podía negar que algo importante había surgido de todo aquello. «No se necesita mucho para marcar una diferencia, ¿verdad?», dijo finalmente. Ana sonrió. No se necesita mucho. Solo empezar. Esa noche, mientras Ernesto cenaba con sus hijos, Valeria le hizo una pregunta inesperada. «Papá, ¿crees que todos pueden ser buenos si se lo proponen?». Ernesto dejó el tenedor en el plato y pensó en las palabras de su hija. «Creo que sí, Valeria. Pero no se trata de esperar a que todos lo hagan. Se trata de decidir ser buenos nosotros, sin importar lo que hagan los demás». Valeria sonrió, claramente satisfecha con la respuesta. Mientras apagaba las luces esa noche, Ernesto sintió una paz diferente. No buscó reconocimiento, pero algo en su acto había tocado vidas y ahora era parte de algo más grande que él mismo. Y eso, en el fondo, era suficiente. Una tarde, mientras Ernesto terminaba su jornada laboral, Rubén llegó corriendo hacia él desde el otro extremo de la obra, agitando su teléfono. «Ernesto, tienes que ver esto», dijo, con una mezcla de emoción y sorpresa. Ernesto se quitó los guantes, frunciendo el ceño. «¿Ahora qué pasó?», preguntó, más cansado que curioso. Rubén le mostró un artículo en la pantalla de su teléfono. Era un reportaje publicado por un medio local, pero esta vez no era sobre el video del metro. El artículo hablaba sobre el impacto en el barrio de Camila, cómo su pequeño evento había inspirado a vecinos a unirse, organizar actividades comunitarias y formar redes de apoyo para familias en necesidad. El titular decía: «Cuando la bondad inspira la historia de un barrio que decidió cambiar». Ernesto leyó en silencio, dejando escapar un suspiro. «Es bueno saber que algo positivo salió de todo esto». Rubén lo observó incrédulo. «¿Eso es todo lo que tienes que decir? Tú empezaste todo esto, hermano». «No fui yo, Rubén», respondió Ernesto, devolviendo el teléfono. «Fueron ellos. Yo solo estaba ahí para ayudar cuando alguien lo necesitaba». Rubén sacudió la cabeza, sonriendo. «Siempre tan humilde, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano? Eso es lo que te hace diferente». Ernesto se encogió de hombros y volvió al trabajo, pero no podía evitar sentir un orgullo silencioso al saber que algo tan simple había tenido un impacto tan profundo. Ese fin de semana, Camila lo invitó nuevamente al barrio. Esta vez no había evento planeado, solo una reunión informal para agradecerle. Ernesto llegó con sus hijos, quienes no habían estado antes en ese lugar. Camila lo recibió con una gran sonrisa y el bebé en brazos, ahora más despierto y activo. «Ernesto, qué gusto verlo. Y estos deben ser Valeria y Martín». Los niños saludaron tímidamente mientras miraban alrededor. El ambiente era diferente al de su propio vecindario. Había música, risas y un aire de comunidad que era difícil de ignorar. «Quisimos hacer algo pequeño para agradecerle, pero ya ve cómo es la gente aquí», dijo Camila señalando las mesas llenas de comida y las sillas acomodadas en círculo. Mientras los niños corrían a jugar con otros, Ernesto se sentó junto a Camila y otros vecinos.
Escuchó cómo compartían historias de cómo habían comenzado a involucrarse más en sus comunidades, inspirados por el pequeño gesto que él nunca había considerado especial. Un hombre mayor se levantó y alzó su vaso. A veces una chispa es suficiente para encender una hoguera. Este hombre fue esa chispa para nosotros. Gracias, Ernesto. Todos aplaudieron, y Ernesto, visiblemente incómodo con la atención, solo asintió en agradecimiento. Pero por dentro, algo en él se sintió completo. Al regresar a casa esa noche, Valeria, que había permanecido callada durante la mayor parte del camino, finalmente habló. «Papá, creo que quiero ser como tú cuando sea grande». Ernesto, sorprendido, giró la cabeza para mirarla. «Como yo, un trabajador de la construcción». Valeria negó con la cabeza, sonriendo. «No, como tú, alguien que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio». Ernesto se quedó en silencio por un momento, sus ojos fijos en la carretera. Luego sonrió conmovido por las palabras de su hija. «Si haces eso, Valeria, serás mejor que yo». Cuando llegaron a casa, Ernesto se sentó en el sofá con sus hijos, hablando sobre lo que significaba ayudar y ser parte de una comunidad. No había grandes discursos ni lecciones complicadas, solo las palabras sencillas de un padre que había aprendido que la bondad, por pequeña que fuera, siempre dejaba una marca. Esa noche, mientras Ernesto se preparaba para dormir, pensó en cómo su vida había cambiado desde aquel día en el metro. No había buscado ser un ejemplo ni un líder, pero su historia había encontrado su propio camino, tocando vidas de maneras que nunca imaginó. Sacó el pañuelo bordado que Camila le había regalado y lo miró bajo la luz tenue de la lámpara. Era un símbolo, no de grandeza, sino de las pequeñas cosas que importaban, la empatía, la acción y el simple acto de ver a otro ser humano y ofrecer ayuda. Ernesto guardó el pañuelo de nuevo y apagó la luz. Se acostó, sabiendo que no importaba lo que el futuro trajera, ya había dejado una marca en el mundo, una que tal vez crecería con cada pequeña chispa que encendiera en los demás. Y eso, en el fondo, era suficiente. Pasaron meses desde aquel día en el barrio de Camila. Ernesto había vuelto por completo a su vida cotidiana, su trabajo en la obra, los momentos tranquilos con sus hijos y los viajes en el metro que tanto habían marcado su historia. Sin embargo, aunque él prefería mantenerse en segundo plano, los ecos de sus acciones seguían resonando. Una tarde, mientras esperaba el tren, una joven se le acercó tímidamente. Llevaba un uniforme escolar y un cuaderno en la mano. «Disculpe, ¿es usted Ernesto Sánchez?», preguntó con nerviosismo. Ernesto asintió, algo desconcertado. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». «Mi profesora nos habló de usted. Dijo que lo que hizo en el metro es un ejemplo de lo que significa ser una buena persona. Quería agradecerle porque me inspiró a escribir algo sobre mi familia. A veces siento que no hacemos lo suficiente por los demás, pero gracias a su historia, creo que podemos intentarlo». La joven le tendió el cuaderno. Ernesto lo tomó, notando que las primeras páginas estaban llenas de palabras escritas con esmero. Aunque no se sentía cómodo con el reconocimiento, agradeció el gesto y le devolvió una sonrisa. «Gracias por compartir esto conmigo. Sigue escribiendo, porque tus palabras también pueden inspirar a otros». La joven se despidió con una sonrisa, y Ernesto subió al tren, pensando en cómo pequeños encuentros como ese seguían recordándole que la bondad tenía un alcance que él nunca habría imaginado. Esa noche, mientras cenaba con sus hijos, Ernesto les habló sobre la joven del metro. «¿Entonces ella quiere ser como tú también?», preguntó Martín, con una risa inocente. Ernesto negó con la cabeza. «No quiere ser como yo. Quiere ser mejor. Y eso es lo que me hace feliz». Valeria lo observó con atención. «Papá, creo que todos quieren ser mejores por ti, pero no entiendo por qué no quieres ser famoso si todo el mundo habla de lo que hiciste». Ernesto se tomó un momento para responder, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque no se trata de ser famoso, Valeria. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Lo que hice no fue especial, pero si inspira a otros a ayudar, entonces valió la pena». Valeria asintió lentamente, como si empezara a comprender lo que su padre intentaba transmitirle. Con el paso del tiempo, Ernesto siguió recibiendo pequeños recordatorios del impacto de sus acciones. A veces era un vecino que lo saludaba con más calidez de lo habitual. Otras,
alguien que compartía una historia sobre cómo su propia vida había cambiado gracias a un acto de bondad. Pero para Ernesto, esos momentos eran solo una confirmación de algo que ya sabía. La bondad era contagiosa. Un día, mientras viajaba en el metro con sus hijos, Valeria notó a un hombre mayor luchando por mantenerse en pie mientras el tren se sacudía. Sin dudarlo, se levantó y le ofreció su asiento. «Tome, señor», dijo, con una sonrisa que reflejaba la de su padre. Ernesto la observó desde el otro lado del vagón, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. No había buscado dejar un legado, pero en ese pequeño gesto de su hija vio cómo su mensaje se perpetuaba. Cuando el tren llegó a su parada, Valeria se acercó a él con una expresión tranquila. «¿Viste, papá? Ahora entiendo lo que querías decir. No es tan difícil hacer lo correcto». Ernesto le revolvió el cabello con una sonrisa. «Eso es, hija. Y si sigues así, este mundo será un poco mejor cada día». Esa noche, mientras Ernesto apagaba las luces y se preparaba para dormir, recordó todo lo que había ocurrido desde aquel día en el metro. Desde los momentos incómodos hasta los encuentros inesperados, cada experiencia le había enseñado algo nuevo sobre la importancia de los actos pequeños y el poder de la empatía. Antes de acostarse, tomó el pañuelo bordado que Camila le había regalado y lo colocó en la mesa de noche, donde pudiera verlo cada día. Para él, no era un símbolo de lo que había hecho, sino un recordatorio de lo que todos podían hacer. Ernesto cerró los ojos, sabiendo que la chispa que había encendido no se apagaría. Estaba en las manos de quienes lo rodeaban, quienes ahora llevaban consigo la lección de que, en un mundo lleno de caos, la bondad siempre encontraba la manera de abrirse camino.